Continuamos en las claves del día, momento de analizar qué es lo que está pasando en medio de esta expectativa por el cuarto gabinete ministerial del gobierno del presidente Pedro Castillo. Está con nosotros ya Anthony Medina, él es director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Santa María en Arequipa. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, un gusto estar con el público de RPP. Anthony, ya hay algunos nombres que son además fuentes confirmadas de RPP Noticias que nos anuncian, por ejemplo, que Hernando Ceballos estaría ya dejando la cartera de salud, que Aníbal Torres estaría convirtiéndose dentro de breve en el jefe del gabinete ministerial. ¿Cómo podemos analizar este tipo de decisiones? Bueno, ciertamente apena la salida de Ceballos, que es una persona que ha acompañado el proceso desde el inicio, ¿no? Y ha acompañado sobre todo uno de los principales consensos de política que teníamos a lo largo de todo el espectro político nacional, que era el tema de la continuidad del proceso de vacunación contra el COVID, que ha sido una política exitosa del gobierno de Castillo. Bueno, yo siempre he dicho que nadie es indispensable en la gestión pública y pues esperar que se lo reemplace una persona con un perfil similar, ¿no? Que sea también de consenso y que tenga la capacidad de continuar con ese proceso, bueno, al igual que con el resto de políticas de salud. Con respecto a Aníbal Torres, yo creo que efectivamente también es una de las personas que ha comenzado, digamos, con el gabinete de Castillo. Es una persona pues que, digamos, genera un cierto consenso, una imagen de, bueno, de un lado, identificación con el proceso político de Castillo, que no es algo muy frecuente entre muchos de los ministros que han pasado, y sobre todo una trayectoria, bueno, limpia, ¿no? Porque es una persona que viene principalmente de la academia. Él es un profesor universitario de la Universidad San Marcos con muchos años en la docencia del derecho y que, bueno, pues que ahora le ha tocado ser ministro en su cartera y que ahora es PCM, ¿no? Yo creo de que me parece una decisión acertada en principio, porque al final la PCM pues no es un ministerio en sí mismo, sino que es un ente coordinador, ¿no? Y yo creo pues que dependerá pues del nivel de muñeca política que tenga para coordinar a gente que viene de grupos muy diversos, ¿no? Porque el presidente ha prometido un gabinete de ancha base que pueda abarcar la mayor cantidad de sectores, dando también coherencia a las políticas de gobierno, y eso siempre pues es algo difícil de lograr, ¿no? Hablemos un poco en cuanto a la expectativa, pero también algunas personas que ya hemos visto ingresar. Ha ingresado, por ejemplo, el ministro de Cultura, Alejandro Salas, quien hasta ayer, hasta altas horas de la noche, incluso se mostraba bastante positivo y daba mensajes como el nuevo gabinete va a traer esperanza, es un gabinete en el que sí se va a poder confiar. Ha ingresado, sin embargo, también Alfonso Chávarri, ministro del Interior, cuya designación ya se sabe generó todo este problema con incluso Mirta Vázquez y otros que podrían quedarse en el cargo. Estos nombres, junto a Aníbal Torres como jefe del gabinete ministerial, ¿podríamos pensar en que sí podrían obtener el voto de confianza en el Congreso de la República? Habría que ver el escenario completo, ¿no? Porque al final un gabinete de confianza, un gabinete de consenso, un gabinete de ancha base, por más ancha que sea la base, no siempre va a contentar a todos, ¿no? Siempre en política hay los que están contentos con la designación y los que no van a estar contentos, ¿no? Y me parece que en este momento político actual el presidente se ha replegado hacia una posición de ubicar a la mayor cantidad de sectores políticos dentro de los ministerios y, por supuesto, también en viceministerios, direcciones generales, Anthony, de tal manera de lograr una repartición de poder y una vinculación también de sectores vinculados a las bancadas en el Congreso, que era más o menos sólida, lo que ¿no? se le estaba solicitando. Anthony, te pido por favor nos esperes unos instantes. Tenemos otras llegadas también en Palacio de Gobierno. Janelis Martínez está en el lugar. Janelis, buenas noches. ¿Cómo estás, Joana? Muy buenas noches, directo en directo. Efectivamente, continuamos en los exteriores del Palacio de Gobierno. La última persona en llegar ha sido Betsy Chávez, quien hasta hoy ha ocupado la cartera de trabajo en el precisamente último gabinete ministerial. Y luego de ella ya ha pausado un poco la llegada de personas que podrían integrar el gabinete ministerial. Recordemos que a partir de las 7 de la noche aproximadamente empezaron a llegar gran cantidad de rostros conocidos y otros también desconocidos que seguramente ocuparán algunas de las carteras que se van a juramentar durante las siguientes horas. Ya se ha confirmado que Aníbal Torres va a tener la presidencia del Consejo de Ministros. Además también llegó Modesto Montoya, él es un científico reconocido que, como lo comentábamos en su momento, fue voceado para ocupar
la cartera del Ministerio de Ciencia y Tecnología que el presidente de la República, Pedro Castillo, en su momento indicó que crearía. Precisamente esto durante su mensaje a la Nación cuando juramentó el 28 de julio. Además de ello, estamos entonces a la expectativa, sobre todo de quién va a ocupar la cartera en salud, puesto que no hemos visto, lamentablemente, el rostro de Hernando Ceballos, quien hasta hoy llevaba la conducción del país en temas de salud. Ya se ha confirmado también hace algunos minutos que él no integraría el Consejo de Ministros, no llevaría el rumbo de esta cartera tan importante, y es por eso que se tiene muchas dudas por conocer quién ocupará esta cartera en medio de esta pandemia. Este es el panorama que se tiene, Joana, desde los exteriores de Palacio de Gobierno. Muchas gracias a Janelis Martínez por la información. Esto es lo que viene sucediendo en el Palacio de Gobierno. Retomamos, por supuesto, después de esta breve interrupción, porque así además lo demanda la expectativa con Anthony Medina. Las designaciones, por ejemplo, en cuanto a los jefes o jefas del gabinete ministerial, Guido Bellido, Mirta Vázquez, Héctor Baller y ahora Aníbal Torres. ¿Cuáles serían, en todo caso, digamos, lo que se está tomando en cuenta para hacer los nombramientos? ¿Qué aspectos? A ver, de un lado hay un aspecto de cuoteo político, ¿no? Que fue lo que se reflejó con con el primer nombramiento de Guido Bellido. Me parece que en este proceso de aprendizaje presidencial, Castillo empieza a tener la intuición de que más que el cuoteo político, la función de un presidente del Consejo de Ministros es lograr consenso dentro del gabinete, porque repito, Castillo es un político relativamente débil, que ha venido con un partido político pues también en crisis, al igual que todos los demás, ¿no? Digamos, no es como los partidos políticos de antaño que entraban pues con un plan de gobierno más o menos estructurado y con cuadros específicos para cada ministerio. Castillo no entró con eso, ¿no? Entonces, claro, la gente que ingresa al Estado es gente que tiene banderas muy distintas, ¿no? En el gabinete podías tener a Óscar Maurtua junto con Barranzuela o junto con Iber Maraví, ¿no? Que era gente pues que tenía tendencias ideológicas muy distintas. Entonces, el reto de un presidente del Consejo de Ministros es, primero, tomar las líneas políticas del presidente y si no las tiene, pues ayudar a construirlas, ¿no? Porque ese es un gobierno en construcción. Y a partir de ahí, bajar esas líneas a cada uno de los ministros que están pues también dentro de una pugna de poder, porque hay una pugna por el poder, por el control administrativo de diversas direcciones, de diversos viceministerios en el Estado, y poder dar una continuidad, ¿no? Y poder dar una continuidad y una coherencia a las políticas. Y eso es algo que todavía no estamos viendo y que está en proceso de hacerse, ¿no? ¿De qué va a depender, en todo caso, que este nuevo y cuarto gabinete sea exitoso? Y no nos referimos, por supuesto, o pretendemos que esto dure hasta el término del periodo del presidente Pedro Castillo, que dure, por ejemplo, como han durado en gobiernos anteriores, que sea un año o un poco más, que les permita tener gestión sobre los ministerios que ocupan. ¿De qué depende ahora? Yo creo que es muy importante que empecemos a hablar sobre todo ya de políticas, ¿no? Es decir, yo creo que a veces el debate público se enfoca demasiado en nombres y en personas, cuando en realidad de lo que deberíamos estar hablando es de políticas públicas. ¿Qué políticas estamos defendiendo? Por ejemplo, algo que se ha mencionado muy poco es que bajo este gobierno se ha aceptado la postulación del ingreso del Perú a la OCDE, ¿no? Que es algo que se ha venido intentando al menos desde el gobierno, bueno, se planteó en el gobierno de Humala, PPK también intentó hacerlo y se ha venido así, y es algo pues que ya se ha venido concretando en el gobierno actual, y eso pues naturalmente refleja que hay una continuidad en ciertas políticas públicas, más allá de los presidentes o de los ministros, que tienen que ver pues con un intercambio de experiencia técnica, mejora de indicadores de gestión y un conjunto de elementos a partir de los cuales se puede avanzar, ¿no? Yo creo que podemos empezar por ahí. Primero, bueno, ahora sería especular mucho hasta que no tengamos los nombres, claro, pero cuando los tengamos, ya podemos empezar a hablar de cuáles son las políticas, yo creo, de Estado con las cuales tenemos que empezar a conversar, ¿no?
Perfecto, Anthony Medina, muchas gracias por tu tiempo aquí en Las Claves del Día, director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Santa María en Arequipa. Y hay información además a esta hora del Ministerio Público que lo hace oficial a través de su cuenta de Twitter. La Fiscalía consiguió que se dicte impedimento de salida del país por 12 meses